Continuamos aquí en este Festival Cultural del Instituto Politécnico Nacional, el primero de ellos dedicado a una figura, como lo hemos mencionado en diversos momentos, una figura muy importante, Juan García Esquivel, pero que nos da el pretexto para conocer todas las áreas que abarca esta casa de estudios que está ya a nada de cumplir 85 años de historia. Nos estamos acercando cada vez más a nuestro primer centenario y hay tantas cosas que platicar en el Politécnico. Y el día de hoy vamos a tener una charla con la doctora Ana María Hidalgo. Ella estudió física en la Universidad de Granada, allá en España, y bueno, también tiene un doctorado en astronomía en el Observatorio Astronómico de Uppsala. Esto se encuentra en Suecia, y bueno, está trabajando con nosotros aquí en casa, en el Politécnico, desde el año 2002 está con nosotros. Ella también es cofundadora del grupo de astrofísica de la Escuela Superior de Física y Matemáticas, y es coordinadora del mismo, por supuesto, así de que le damos la bienvenida a la doctora Ana María Hidalgo, que está con nosotros. Muchas gracias, doctora. ¿Cómo está? Muchas gracias, Diego. Pues muy bien, aquí estamos intentando pasar la pandemia lo mejor posible. ¿Esto cómo afecta el devenir de los investigadores? Porque hablamos mucho de los estudiantes y que es muy importante. Conocemos la actividad de los maestros que de repente han tenido que adaptarse a dar clases y los alumnos a tomarlas en línea. ¿Qué pasa con ustedes los investigadores? Y en este caso también del tema del que vamos a platicar con usted antes de entrar a ello. Sí me gustaría saber qué pasa en el mundo de la astrofísica. Pues mira, es también difícil porque además los investigadores del Politécnico somos también profesores, ¿no? Entonces tenemos que compaginar. Y pues todos tenemos una familia y de nuevo hay que compaginar el intentar investigar en casa con lo que significa que tiene, pues, eh, menos cosas, ¿no? Es decir, la computadora que tiene en casa no es la misma que la que tiene en el trabajo, siempre es mucho mejor la del trabajo. Allí en la escuela donde tengo todos los libros, todos los artículos, entonces hay veces de, sí, esto está en tal sitio, no está allí, ¿no? O sea, entonces tienes que volver a hacer búsqueda bibliográfica, por ejemplo, porque tienes que volver a mirar los artículos que ya los tienes en la otra computadora. Entonces es mucho más complicado porque no se tienen las mismas comodidades. Claro. Eh, y bueno, y luego está la familia que está allí, ¿no? Y entonces, pues está allí y tienes que estar para ellos cuando llegan. Cuando, por ejemplo, no es lo mismo cuando estás trabajando en la escuela, uno llega a su casa no, y además es un poco así de no estoy en casa, ya las cosas del trabajo son para más tarde, y cuando estoy en el trabajo las cosas de casa las dejo también para más tarde. Aquí no, aquí estás en el trabajo en casa y todo a la vez, ¿no? Entonces es mucho más complicado. Por supuesto. Ahora vamos a platicar acerca de este motivo que nos trae, que nos está reuniendo de manera a la distancia, pero que es un buen pretexto para dar o crear una nueva historia, que es este primer festival cultural del IPN. Y se piensa o se cree que en algunos países de América Latina, la falta de modelos a seguir y de validación social en las diversas carreras científicas que existen son solo dos de los fenómenos que no están permitiendo el desarrollo de las mujeres en la ciencia. ¿Usted qué opina de esta premisa? ¿Es verdad o es tan solo un mito? ¿Qué es lo que pasa con las mujeres y la ciencia? Hay muchas cosas, hay muchas razones, pero esa es una de ellas. Es decir, las chicas jóvenes, básicamente desde kinder, solo se les enseña, bueno, las maestras de kinder son maestras, pero cuando empiezan ya en secundaria y en preparatoria empieza a haber más profesores, ¿no? Es decir, empieza a haber más hombres, sobre todo en el área de ciencia. Casi todos los profesores, o sea, casi toda la gente que está dedicando educación en preparatoria, en el área de ciencia, son hombres. Entonces, ¿qué pasa? Las chicas piensan, es hombres, yo no pinto nada ahí, ¿no? Y entonces sí que es cierto que hace falta más modelos. Eh, También se les enseña muchísimas cosas, casi todos los científicos que se les enseñan son hombres. Entonces, ¿qué hacen las mujeres, no? ¿Por qué no están aquí las mujeres? Y sin embargo, hay montones de cosas que las mujeres han hecho. Desde los primeros, crear la primera idea de una computadora, como fue Ada Lovelace, ¿no?
Claro. La hija de Lorón, las primeras ideas de hacer un sistema por inalámbrico, de internet inalámbrico. Entonces, hay muchísimas cosas que han hecho las mujeres y que no han salido a la luz y que no se lo enseñamos a nuestros chicos de secundaria y de preparatoria, que ahí es donde está el problema, porque hasta la secundaria las chicas piensan, yo también puedo ser científica. Y en secundaria y en preparatoria es cuando se dan cuenta de que ese mundo es un mundo donde todos los que ven son hombres. Entonces, ¿yo qué pinto ahí? Entonces, ¿este ámbito académico es machista? Por supuesto que es machista, la sociedad es machista. Vivimos en una sociedad patriarcal donde se hace lo que los hombres deciden y las mujeres estamos intentando abrirnos camino y decir, somos el 52% de la población y tenemos derecho a que se nos escuche, no nos vale ya de dejarnos calladas, ¿no? Entonces, siempre, claro, hay machismos más rudos que otros, ¿no? Entonces, en ciencia el machismo es más sutil, ¿no? Por ejemplo, hay muchos estudios, te puedo dar algunos datos, hay varios estudios hechos sobre todo en astrofísica, de tiempo de telescopio, es decir, los astrónomos para poder observar no llegamos con nuestro telescopio chiquito y vemos, ¿no? Sino que vamos a un telescopio grande y desde el 2.1 metro que tenemos aquí en San Pedro Mártir hasta el GTC de 10.4 metros, pero para eso tenemos que pedir tiempo, es decir, tenemos que decirle a un comité qué es lo que queremos hacer y por qué lo queremos hacer, cuál es el problema que queremos solucionar o que queremos investigar con nuestras observaciones. Y ese comité de tiempo decide si nuestra investigación es correcta, se puede hacer ahí o no. Bueno, pues hay dos estudios hechos, uno hecho con el Hubble Space Telescope, con el HST, el telescopio espacial, y otro hecho con los telescopios de la ESO, que tiene varios telescopios en Chile. Tiene el VLT, que es uno de los telescopios más grandes del mundo, que son 4 telescopios de 8 metros. Y en ambos casos, uno, por ejemplo, se hizo un artículo realmente, porque el de la ESO sí que fue un estudio interno. En el del Hubble fue un artículo que salió publicado y en ambos casos hablan de que hay un bias inconsciente, un sesgo inconsciente, ¿no? Es decir, las personas no somos conscientes de lo que estamos haciendo, pero en los dos casos se le daba preferencia siempre a las propuestas donde el investigador principal era hombre. ¿No? Es más, por ejemplo, en los dos casos me parece incluso que se hicieron estudios por países y, por ejemplo, había un sesgo también hacia cuando el investigador principal era de un país en desarrollo, también se le daba menos preferencia, ¿no? Entonces, claro. Era algo así. Entonces, tú imagínate, por ejemplo, las astrofísicas latinas, ¿no? Lo llevamos bien crudo porque somos mujeres y somos de un país en desarrollo, entonces, pues, está bien complicado. Hay un sesgo, entonces, por ejemplo, una de las conclusiones de que hablaban era de que daba igual, por ejemplo, si hubiera más mujeres, porque las mujeres también tenemos ese sesgo. Es un sesgo que no nos damos cuenta. Tenemos que hacerlo muy conscientemente, por ejemplo, las evaluaciones, ¿no? Cuando hacemos una evaluación de un proyecto, de una colega o algo así, hay que hacerlo muy inconscientemente. Lo otro que se propone es hacerlo lo que se llama doble ciego, ¿no? Es decir, yo mando mi propuesta de proyecto, de tiempo de telescopio o incluso artículo y la persona que lo va a leer y va a decidir si eso es correcto no sabe quién soy ni de dónde vengo. Claro. ¿No? Entonces, así, para evitar ese sesgo, porque es lo que decían, es absolutamente casi poder evitarlo. ¿Qué pasa con los alumnos? Es algo que está. ¿Qué pasa entonces ahora? Muchas gracias, doctora. Es muy interesante lo que menciona del sesgo doble ciego para tratar de evitar eso. ¿Y qué pasa ahora? ¿Cómo hablarle a los alumnos? Es cierto, generación tras generación va cambiando. El Politécnico es una clara muestra de ello. Hace 25 años las escuelas del Poli no tenía tantas mujeres a nivel ciencia, físico, matemáticas. No había tantas mujeres como lo hay ahora y ya no pensemos hace 60 años o en el momento de la fundación. Obviamente ha cambiado afortunadamente para bien la presencia de las mujeres, pero a final de cuentas se siguen buscando
modelos a seguir, que haya mujeres que sirvan de ejemplo a las chicas. Pero una vez que ya estamos ahí en aula, también cómo enseñarle a los chicos, porque bueno, ya depende del tipo de educación que cada uno traiga, pero cómo decirles, oye, tu compañera puede hacer el mismo tipo de investigación que tú, igual de profunda, porque también de repente hay ese chip luego en los, hablando de nuestra parte, ¿no? De los hombres, también se hablaría de lo que pasa con las mujeres, como usted mencionaba, de la evaluación. Bueno, es bien complicado. Yo lo que suelo hacer es hacer mucho hincapié en todos los descubrimientos en astrofísica que han hecho mujeres, que no son pocos. Claro. Empezando, por ejemplo, desde que el hidrógeno es el componente más abundante del universo, de las estrellas y del universo, que eso lo hizo una mujer, y aún a día de hoy, casi 100 años después de que se lo descubrió, aún se sigue diciendo que lo hizo un hombre, que fue el que leyó su tesis doctoral, dijo, esto no estoy de acuerdo contigo, y años más tarde lo publicó, ¿no? O sea, eso es así. Entonces, yo hago muchísimo hincapié para que vean de que las mujeres estamos ahí desde descubriendo cometas a las más antiguas hasta proponiendo cuál sería la forma de que el Sol tiene hidrógeno, descubriendo nuevos elementos como son los púlsares con la doctora Bell, descubriendo que el universo a lo mejor tiene cosas que no vemos, como la doctora Vera Rubin con la materia oscura. Entonces, siempre que hay una mujer involucrada en un descubrimiento, yo intento hacérselo ver, ¿no? Y decir, oigan, chicos, aquí había una mujer. Aquí había una mujer, ¿no? Entonces, si hay tantas mujeres por todos sitios, será porque si cuando nos dan igualdad de condiciones, podemos competir en igualdad de condiciones, ¿no? Es decir, podemos hacer tantas cosas como hacen los hombres. Y que no es algo que, o sea, la ciencia en general y la astrofísica o la ciencia más duras como se conocen de ingeniería, física y matemática y esas cosas, ¿no? Porque claro, dicen, bueno, las mujeres quieren ser científicas, que sean biólogas, ¿no? Con la batita así que están muy monas. Perdón, yo quiero ser ingeniera, yo quiero ser matemática, a mí no... ¿No? Entonces es pues que esta ciencia también está en las mujeres y podemos hacer cosas tan buenas como los hombres, porque el cerebro es unisex. Exactamente, sí. Exactamente. Doctora Hidalgo, a partir de este auge de los movimientos feministas que, bueno, se desatan en la década de los años 60, hay una infinidad de corrientes y obviamente con el paso de los años a medio siglo de distancia se han ido fortaleciendo, han ido cambiando también los propios movimientos feministas. ¿Usted ha visto un avance para las mujeres dentro del mundo académico a nivel internacional y, por supuesto, ya en este terreno que nos compete, que es México, y todavía particularizándolo más al IPN? Sí, hay un avance. Es muy difícil, ¿no? Porque cuando hay mujeres en puestos de poder, y puestos de poder puede ser desde una profesora titular, ¿no? Como en mi caso, hasta directora del Politécnico, ahí se nota, generalmente se nota. Por ejemplo, una de las cosas que siempre decíamos las mujeres es que cuando uno iba a un congreso, la charla que se les daba a las mujeres era mucho menor que la que se le daba en porcentaje. O sea, es decir, a lo mejor había un 30% de mujeres, pero no tenían un 30% de charlas, sino que tenían un 10%. Claro. Entonces, eso, por ejemplo, de nuevo, es algo que es una actividad, algo que tenemos que hacer activamente. Me refiero, cuando vamos a hacer un congreso, pues si los organizadores hay mujeres, se nota, por ejemplo, de que intentan que el número de charlas sea proporcional. Es decir, si hay un 30% de mujeres, que haya un 30% de charlas que sean de mujeres. Por supuesto. Así, ¿no? Entonces y sí claro, evidentemente, si hay gente un poco más machista, pues, o sea, si los organizadores siguen siendo hombres, ¿no? Pues está muy complicado. Hombres que además no son conscientes de esto, porque hay muchos hombres que sí son conscientes y que realmente pues apoyan esta situación es que tú imagínate que fuera al revés. Claro. De que tú, por ser hombre, hubiera sitios donde no pudieras acceder, ¿no? Hubiera trabajo donde no pudieras acceder. No, tú eres un hombre, no puedes, ¿no? Entonces es así de...
tú dirías, esto no, ¿por qué? No tiene ningún sentido. Entonces hay muchos compañeros que sí son conscientes de ese problema y por supuesto que participan activamente en intentar quitar ese bias. Y cuando se quita ese sesgo, entonces ves que la gente pues funciona bien y la mayoría de los compañeros te dicen, oye, pues estás haciendo muy buen trabajo y mira, generalmente no se mira quién eres, ¿no? Claro. Por eso Sí. yo creo que es tan importante a la hora de los trabajos, de las publicaciones, de los proyectos y todo eso, que sea ciego, es decir, que nadie sepa quién eres tú y que simplemente evalúen la ciencia que hay detrás, no evalúen a la persona, porque muchas veces pasa, incluso pasa en la comunidad astronómica, ¿no? O sea, somos muy pocos. En concreto, los astrónomos en el mundo no creo que seamos más de 10.000, ¿no? O sea, eso es muy poco en comparación con otras ciencias. Entonces nos conocemos todos, básicamente, y siempre hay de, ay, este me cae mal o este me cae bien, ¿no? Hay ese tipo de cosas que no lo puedes evitar, somos personas. Sí, Entonces, si tú no sabes quién es, pues ya no, esa parte subjetiva que es muy difícil de quitar, claro. porque si una persona dice, es una mujer, ¿no? Y es además una mujer mexicana, ¿no? Entonces seguro que no sabe hacer nada, ¿no? Eso te lo puede decir un alemán o un... No, no, entonces, no, seguro que no sabe hacer nada. Entonces, pues si no sabe que soy una mujer y no soy que soy una mujer mexicana, ¿cómo va a mirar mi propuesta científica? La va a mirar de otra manera, Por supuesto. completamente con otros ojos. Entonces es muy importante de que nos demos cuenta de que vamos a quitarnos, como es imposible, porque dicen los psicólogos que ese sesgo inconsciente es casi imposible de evitar. Lo mejor es ciego completamente, que nadie sepa quién eres. Exactamente. Ahora, ¿qué espacios de interacción pueden tener las mujeres mexicanas interesadas en la astrofísica? Esos espacios de interacción, ¿cuáles podrían ser? Pues mira, no hay así sitios como, digamos, esto solo para mujeres astrofísicas. Ujú. Sí que México particularmente tiene muchas mujeres astrofísicas. Es uno de los, no sé si está el cuarto o el quinto país de la Unión Astronómica Internacional con más mujeres astrofísicas. ¿Eh? Eso es muy importante. Sí. Por ejemplo, en nuestro grupo somos 2 y 2 en los profesores, ¿no? Somos 2 mujeres, 2 hombres, y de nuestros 3 doctores que tenemos, que ya se han doctorado, 2 han sido mujeres, Ujú. ¿vale? Y de los 15 maestros, 7 han sido mujeres. Entonces, en ese sentido, sí, lo que sí se ve, por ejemplo, es en los últimos años, en los últimos 3 años, 4 años, las chicas no se atreven a seguir. Es decir, yo creo que en los últimos 3 años hemos vuelto como hacia atrás y decir, no, 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 la astrofísica en concreto no es para mí porque soy chica. ¿Y eso a qué se Entonces, debe? no lo sé, o sea, realmente no lo sé, porque yo, por ejemplo, en la misma escuela yo conozco muchísimas chicas que les gusta la astrofísica, pero que luego llegan por ejemplo, bueno, algunas de nuestras maestras que han egresado Ujú. de nuestro posgrado en astrofísica, luego no siguieron con el doctorado. Eso es algo que sí he notado, ¿no? Es decir, casi todos los chicos siguieron en el doctorado, mientras que la mitad de las chicas o menos siguieron en el doctorado. Claro. ¿Por qué? Porque pues ya se empiezan a decir, pues me quiero casar, quiero tener hijos, quiero formar una familia. Uy, si empiezo con el doctorado, a lo mejor me tengo que ir del país, a lo mejor un año, o tengo que ir a congresos y entonces a lo mejor el fulano que tengo a mi lado se enfada porque hay que ver que estoy saliendo y que no. Entonces sí que hay un poco de eso, porque todos lo hemos sufrido, ese tipo de cosas. Por Eh, supuesto. y ahora te vas a ir, y ahora vas a irte, y te vas a ir a observar con tu niño pequeño. Bueno, a ver, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que hay un poco todavía de eso, ¿no? De que realmente las chicas todavía tienen esas ataduras, ¿no? Y
no se sienten capaces de hacerle comprender a su pareja de que, oye, es mi trabajo, no pasa nada, yo voy a salir a un congreso, no pasa nada, te voy a seguir queriendo igual, Claro. ¿vale? Y yo tengo que ir a observar, no va a pasar nada, estoy allí, yo llevo 25 años haciendo observaciones y no ha pasado nunca nada. Me explico de ninguno de los sentidos. Entonces uno está allí porque uno es profesional y va allí a trabajar y no tiene ningún. Entonces, pero yo creo que todavía las chicas no son capaces de sentarse a hablar con su pareja tranquilamente y decir, oye, esto es lo que yo quiero, esta es mi vida, tiene estas cosas buenas, tiene estas cosas que a lo mejor no son tan buenas para nosotros dos como pareja, pero Ujú. porque sí, casi todas las que conozco se han ido a trabajar o bien a preparatoria o bien a universidades, ¿no? Entonces, eso es bueno porque por un lado dan visibilidad a las mujeres, Ujú. pero por otro lado es malo porque en concreto estoy pensando en dos de nuestras maestras eh, tenían ganas que tenían ganas de hacer investigación, ¿no? Ujú. Y se quedaron a mitad. Y se quedaron a mitad por las circunstancias y ahora dices, bueno, ¿y cómo? Pues es que ya es muy difícil, tengo niños, ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo me...? No, o sea, sí, seguimos teniendo una mochila muy fuerte, como dice la doctora Silvia Torres, ¿no? Nuestra mochila es mucho más grande que la de los chicos. Por supuesto, y creo que ahí a uno como hombre, en este caso, nos toca hacer un verdadero apoyo, decir, yo me quedo con el niño, tú ve a hacer, o en dado caso se llevan al niño, y qué maravilloso que un niño esté haciendo la observación, debe ser algo, debe ser un sueño hecho realidad, y más en una ciudad de México que ya no podemos ver las estrellas. Y dentro de las ciencias sociales está reflexionando sobre el racismo y la discriminación que se ha generado desde la academia. ¿Qué se podría hacer para dejar de reproducir estos conceptos que incluso ya nos ha mencionado un poco sobre lo que pasa, pero todavía hay cosas que hacer, siento. Sí, hay muchas cosas que hacer. Yo creo que lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de ello, Uh -huh. porque un problema no se puede solucionar si no sabes que existe. Por supuesto. Eso es algo que todos los científicos sabemos. O sea, tú primero para solucionar un problema tienes que tenerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que tomar conciencia de que existe racismo, Uh -huh. de que existe clasismo en este país, de que existe machismo y de que por eso hay una serie de personas que están discriminadas, que están impedidas a hacer lo que quieren hacer, ¿no? Y están orilladas a, no, tú lo siento mucho, pero te tienes que quedar ahí vendiendo tamales, ¿no? Porque lo siento, pero no puedes hacer otra cosa. Cuando hay muchísimo potencial, o sea, no puedes desperdiciar el potencial que hay en la gente, porque Uh -huh. no sabes si esa persona que se tiene que quedar porque es de familias de pocos recursos, o porque es mujer, o porque viene de la población indígena, no sabes qué cosas puede lograr en la vida si tú le das la herramienta. Entonces, y no estamos para desperdiciar potencial. ¿Me explico? Sí. Ni este país ni ninguno. Pero bueno, en este país aún menos. Estamos para intentar remar todos en la misma a la vez, ¿no? Entonces, si empezamos a decir, no, tú no, que no me gustas, tú no, que yo no sé cuánto, tú no, que... No podemos discriminar. A ver, ¿tú qué me puedes aportar? ¿Puedes aportar algo? Y hasta donde puedas aportar ahí. Por supuesto. Es eso. Entonces, lo primero hay que ser consciente de que existe y segundo, darle oportunidades a esa gente. Darle oportunidades a la gente que no las tiene, ¿no? Realmente eso es importante. En ese sentido, creo que, bueno, el Politécnico nace justamente con esa vocación, ¿no? O sea, Sí. no nos olvidemos nunca de eso, de Sí. que el Politécnico nace con la vocación de ser la universidad de los trabajadores. Y además lo dice muy bonito porque dice la gente, no importa el género, hay que darle la oportunidad a la gente, seas hombre, seas mujer, seas hombre, no importa el género, hay que dar la oportunidad. ¿Qué consejo podría usted compartir a partir de su experiencia con los estudiantes y las estudiantes del Politécnico que se estén interesando en desarrollar dentro de la investigación científica y de forma específica en la astrofísica? Pero de hecho sí me atrevería a decir que el consejo a las mujeres y a los hombres, porque creo que los hombres tenemos que sensibilizarnos en muchas cosas, que incluso aquellos que digan, no, pues sí, yo soy buena onda, yo trato bien, tal vez no nos estamos dando cuenta cuáles sean nuestros errores y tal vez nosotros tenemos también que ser sensibilizados por ustedes.
Pues yo a los hombres solo les diría que piensen, que tengan empatía. Es decir, que hagan un ejercicio muy fácil de decir, vamos a suponer que a mí mañana me impiden entrar en la escuela porque llevo el pelo largo Sí, o exacto. porque llevo un pantalón que no le gusta, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaría? Yo me sentiría discriminado. Bueno, pues hay muchas mujeres que se sienten discriminadas. Y cuando vean a una compañera que está haciendo un esfuerzo, que la ayuden y la apoyen. Yo recuerdo cuando llegué a primero de carrera allá en España, las 10 mujeres que estábamos en primero de física, de Ujú. 350, Ah, eh, tuvimos que hacer un grupo para estudiar nosotras porque los chicos no querían estudiar con nosotras claro, porque claro. no, entonces es así como de, entonces no vamos, o sea, intégrala, porque las mujeres tenemos otras cualidades, somos igual de analítica, pero además nosotras tenemos muchísima intuición. Ujú. Y hay veces que la intuición juega un papel fundamental en los descubrimientos. Y el caso, por ejemplo, yo se lo dije a la doctora Bell cuando nos visitó hace 2 años, no sé si lo recuerdan que estuvo por aquí. O Sí, sea, el descubrimiento de los púlsares fue una intuición de ella. Ella vio esas señales y dijo, esto es algo importante. Y estuvo dando y dando y dando y dando hasta que descubrió que era algo importante y consiguió. Entonces, eso, los hombres son menos intuitivos, sí. ¿no? Y eso es una ventaja que tenemos nosotras. Entonces, vamos a los chicos es, por favor, pensad que vosotros fuerais discriminados. Sí, Os molestaríais muchísimo, ¿no? Entonces, ese ejercicio hay que hacerlo. Y a las chicas, que no se rindan. claro. Que si tienen problemas en casa, eh, sigan luchando, sigan peleando, digan lo que quiero y es lo que quiero. Todas hemos tenido problemas en casa. Hoy mi padre está súper orgulloso de mí, ¿no? Pero cuando yo era una adolescente y decía que quería ser astrofísica, él siempre contestaba, bueno, haz lo que quieras, porque al fin y al cabo vas a tener un marido que te mantenga, Vaya. Ujú. ¿no? Ese Sí. es un comentario muy machista, Sí, absolutamente. incómodo, no tienen por qué Pero decirlo, sí. no tiene por qué decirlo, pero todavía hay muchos padres, o sea, mi Ujú. padre lo dijo hace muchos años. Ahora, no, pues sí, perdón, hija, yo me equivoqué, ¿no? O sea, tú puedes vivir por tu trabajo y no necesitas a nadie. Si quieres a alguien, pues estupendo, pero no hace falta que lo Ujú. tengas ahí, ¿no? Claro. Para que te dé de comer. Entonces, todavía hay muchos padres que lo siguen diciendo. Y no te importe, tú sigue. Bueno, pues no me importa. Pues sí, pues yo me casaré con alguien que me mantenga, ¿no? Yo le seguía el rollo y al final, mira, cuando conseguí mi doctorado, él estaba súper orgulloso que no cabía en la habitación, ¿no? Pero y no, papá, no necesito a nadie que me mantenga. Entonces, no se rindan, chicas. Si es lo que quieren, luchen. Apóyense en las profesoras que tengan, si hay si hay 50 vayan con ella. Y si tienen problemas pues en casa no, porque he conocido todavía muchas chicas en el Politécnico que en casa no las Claro. entienden que quieran ser científicas. ¿Tú para qué quieres hacer eso? ¿No? Entonces, vayan con las profesoras, hablen con nosotras, porque nosotras hemos tenido probablemente las mismas experiencias que han tenido. Hemos Claro. tenido que luchar contra las mismas cosas o incluso más fuertes, ¿no? Entonces, vengan con nosotras, acérquense a donde estemos y díganos cómo lucho contra esto. Mis padres piensan que estoy loca, ¿no? O sea, es que no es un trabajo de chicos, es un trabajo de chicos, no de chicas. No hay trabajo de chico ni de chica. Claro. Eso no existe. Como te he dicho antes, el cerebro es unisex. Ya. Y entonces y no existe nada que sea solo para hombres o solo para mujeres. No. Entonces no, tú puedes hacerlo igual. La ciencia tiene muchísimo de intuición, muchísimo de trabajo duro, ¿eh? Y muchísimo de estudio analítico. Y Claro. en esas tres cosas, las mujeres tenemos 3 de 3 y los hombres tenéis 2,5 de 3, porque no todos los hombres no tienen intuición, ¿no? Sí, es la Pero es verdad. cierto, pero Ajá. es la verdad, o sea, tú piensas y todos los que nos estén escuchando, piensen a su alrededor, los compañeros, los chicos que conocen, ¿cuántos son intuitivos? Muchos. ¿Cuántas de vuestras compañeras son intuitivas? Muchas.
O sea, y de los chicos, muy poco, ¿no? Y no, esa no. Entonces y a las mujeres cuando decimos, es que esto no tengo mala vibra, tengo Sí, una mala claro. vibra o una buena vibra frente a esto. No, en serio, vamos a escucharnos, ¿no? Entonces la intuición es importante y en ciencia es también importante porque cuando uno ve un resultado, la intuición te va a decir, ¿merece la pena seguir o no? Por Y supuesto. generalmente a mí todas las veces me ha salido bien, ¿eh? Cuando he dicho por aquí no, es que por ahí ya no iba la cosa. Doctora Ana María Hidalgo, cofundadora y coordinadora del Grupo de Astrofísica de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Muchísimas gracias por esta charla. Espero que sea la primera de muchos para el canal de Cultura IPN, porque además también creo que sería bonito que nos hablara después en otra oportunidad. Hay que hablar de esos puntos que todavía podemos encontrar en la Ciudad de México para observar a las estrellas. ¿Cuáles son los mejores momentos para ver a Júpiter, a Saturno? Porque por algo fueron encontrados, porque en algún momento a simple vista lo podían ver antiguas mujeres y hombres, y que usted nos pueda llevar a ese mundo. Creo que sería para otro momento una charla que espero pronto nos la pueda otorgar. Cuando queráis estoy a vuestra disposición y para mí es siempre un placer compartir lo que yo hago con todo el mundo. La verdad que es un placer. Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? No, hombre, gracias a usted, la doctora Ana María Hidalgo, un servidor Diego Pardavé. Se quedan en el canal de Cultura IPN porque recuerden que las mujeres politécnicas son ciencia, son tecnología y son cultura. Regresamos.